Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de los profesionales de Canal 4 TV, acercarle a ustedes el mundo empresarial y el mundo profesional en nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de una empresa como es la empresa de Aguas de Telde, y para ello tenemos con nosotros y nos acompaña en los platos de Canal 4 TV su director gerente, don Luis Roa Figueroa Rodríguez. Muy buenas noches, sea usted bienvenido, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, Paco, encantado, muy bien, estupendamente de estar aquí. Don Luis, ¿qué es Aguas de Telde? ¿Qué es Aguas de Telde? Bueno, Aguas de Telde es la empresa concesionaria encargada del ciclo integral del agua en Telde. Todo lo que tenga que ver con el agua, y no solamente el agua de abasto, sino lo que es también la depuración y el alcantarillado, pues se gestiona todo a través de este vehículo empresarial que es Aguas de Telde. ¿Y cómo ha llevado Aguas de Telde? Estamos saliendo, fíjese por dónde ya estamos más o menos encaminando de una pandemia sanitaria. ¿Cómo ha sido este COVID? ¿Cómo lo ha vivido la familia que componen los trabajadores y trabajadoras de Aguas de Telde y con el servicio que han tenido que prestar en esta situación que se demandaba todavía mucho más agua, estando en estado de alarma, porque todo el mundo nos tuvimos que quedar en nuestras casas? Así es, más se notó. El consumo industrial pegó un bajón, lógico, bajón importante, pero luego el consumo doméstico sí se notó, se elevó bastante. Hay unas pautas muy típicas de consumo doméstico. Siempre los principales consumos están por la mañana y a última hora, media tarde, noche. Es una curva característica, la gente se levanta, se ducha, lo que sea, se va a trabajar, las casas se quedan vacías y luego a la vuelta vuelve el otro pico de consumo, ¿no? Y se notó como ese patrón varió por completo, ¿no? Son patrones que tenemos gráficas donde podemos comprobarlo segundo a segundo prácticamente y evidentemente se notó mucho el cambio. ¿Cómo lo vivimos? Pues con mucha incertidumbre al principio. De hecho, cuando esto empezó a sonar, el tema de la pandemia, y veíamos que estaba cerca, y antes del 8M famoso, ya digamos se estaba barruntando que aquí había algo, digamos fuimos proactivos, porque evidentemente llevamos un servicio que es básico, de higiene, todo al principio, cuando era todavía más importante que ahora el tema del lavado de manos. Se le dio muchísima importancia al lavado de manos y bueno, las que tomamos medidas proactivas en ese sentido para, digamos, primero proteger a nuestros trabajadores. Eso fue lo primero que hicimos. Nos dotamos de todos los EPIs habidos y por haber, me refiero a mascarillas, guantes. De hecho fue curioso, la verdad es que lo hicimos a través del socio privado de Aguas de Telde, de Canaragua, que digamos maneja un volumen mayor de productos, ¿no? Por economía de escala, e incluso llegamos a surtir a una administración de mascarillas, porque fue un momento en que hubo un boom de mascarillas y nosotros habíamos hecho acopio previamente y conseguimos, digamos, por ese lado tener la tranquilidad de que nuestros trabajadores estaban protegidos. Segundo, dividimos a los equipos. Los equipos dividimos en equipos burbuja, con diferentes horarios, fontaneros, operadores de planta, que no coincidieran sobre todo a la entrada y la salida, en los vehículos, etcétera. Mandamos a todo el personal, o a la mayoría del personal administrativo a casa a trabajar. Cuando el teletrabajo, pues digamos, era un término que sonaba un poco raro. Estaban en casa, teníamos la red y la infraestructura digital necesaria y no hubo ningún problema. De hecho, las operaciones de contabilidad, las operaciones financieras no sufrieron ningún retraso, todo lo contrario. Lo que es la parte de atención al público, pues desgraciadamente tuvimos que cerrar las oficinas, fue la época en la que, digamos, prácticamente no había atención pública, pero los canales no presenciales seguían funcionando. De hecho, aumentó bastante lógicamente, ¿no? Todas las operaciones que tengan que ver con la oficina virtual. Además, se dotó de una persona para aquellas personas mayores que tenían más dificultades y seguían acercándose a la oficina. Pues me los recibíamos, es verdad que siempre en la calle, no era la mejor forma de hacerlo, pero intentábamos guiarlos tanto por si tenían un móvil con acceso a internet, como los propios cajeros que tiene Aguas de Telde de la oficina para, digamos, hacer operaciones de cobro, de ingresos, de altas, de bajas. Y bueno, por ese lado escapamos, ¿no? De hecho, pero sin embargo, lo más significativo de la pandemia fue
cuando estaba en lo más crudo del confinamiento, la desaladora es una infraestructura principal del municipio de Telde, es el órgano, el corazón por el cual se abastece el 80% del agua del municipio, y además, como tal, está catalogada por el Ministerio de Interior como infraestructura crítica. Hay una ley que salió en el 2014, creo que es, sobre todo para hacer frente a ataques terroristas. No digo que nada terroristas en Telde, por favor, pero sí es verdad que se producen muchos ataques, sobre todo informáticos, y como digo, se creó una ley para aquellas infraestructuras que eran básicas, centrales nucleares, centrales eléctricas, muelles, centrales de gas, y también estaban las desaladoras, porque son las fábricas de agua. Bueno, estamos hablando de uno de los productos, podemos decir, efectivamente. De hecho, hay un control del CNPIC, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras, creo que es el acrónimo, y bueno, pues como estaba catalogado, como decía, de infraestructura crítica, tuvimos que asegurar o ir un paso más allá en la prevención y en la protección de lo que es la desaladora, ¿no? Es verdad que la desaladora está automatizada al 100%, y de hecho solo opera una persona en la planta, parece mentira, pero el 80% del abastecimiento lo opera una persona, y más bien porque hay algo de presencia en la planta, pero luego es verdad que hay muchas operaciones de mantenimiento, ¿no? Bueno, pues llegamos al extremo de confinar a los trabajadores, a los operadores, por turnos, y alquilamos unas caravanas. Y los trabajadores, el operador que estaba de guardia en cada momento, estuvieron una semana entera viviendo en la planta, en una caravana. Increíble. Compramos una tablet, le pusimos Netflix, me acuerdo los vídeos porque era la época del confinamiento, pero alguna vez sí yo podía salir, la verdad. Yo trabajaba en casa, pero podía salir, iba a verlos y bueno, veía con su tiempo libre, evidentemente, haciendo gimnasia, haciendo videollamadas con la familia. Hicimos incluso un vídeo con todas las experiencias, porque estuvieron 3 meses. 3 meses, pues eran 4 personas, se iban turnando por semana, pues al final son unas cuantas semanas. Y era bastante emotivo, ahora hicimos un vídeo muy emotivo. Tenemos la suerte de que tenemos una plantilla, y esto suena tópico, pero es cierto, y se demostró con hechos, no son solo palabras que se las lleva el viento, comprometida con Telde, porque es un servicio que se da a Telde, y es un servicio básico, y comprometida con la empresa. De hecho, hasta los propios miembros del comité de empresa, sindicatos, nos reconocieron que la empresa estaba haciendo todo lo posible y más. O sea, habían pruebas de antígenos, habían las mascarillas, los geles, desinfecciones, no faltaba de nada. De hecho, compramos luego portátiles para aquellas personas que estuviesen trayéndose los ordenadores de sobremesa, porque vimos que iba para largo. Una situación complicada, pero creo que la pasamos con nota. No tuvimos ninguna crisis, gracias a Dios, por contaminación, porque alguna persona clave se contaminara, no, todo lo contrario. Tuvimos una bajísima incidencia. En la primera ola, por así decirlo, no tuvimos ninguna persona infectada. No sé si fue buen hacer o suerte, pero la realidad es que no tuvimos ninguna persona así. Y hombre, con las particularidades que he comentado, no sufrimos ninguna incidencia. Actualmente, ¿cómo está la situación de la red de abastecimiento de agua en Telde? A ver, la red, el conjunto de infraestructuras que dan servicio a Telde es bastante variado, ¿no? Que, como ya he dicho, el corazón principal se encuentra en la desaladora, pero luego hay un sistema de estaciones de bombeo que llevan el agua de la desaladora hasta los depósitos de almacenamiento, y de ahí hay una red de tuberías enorme que la distribuyen a todas las viviendas, ¿no? En Telde, solamente en agua hay 640 y algo kilómetros de tuberías, solo de agua, y hay otras 300 y pico de alcantarillado, con lo cual estamos hablando de 1000 kilómetros de tubería. 1000 kilómetros. Que se dice pronto. De aquí a Sevilla creo que es la distancia, pues si ponemos todas las tuberías de Telde una por una, incluidas de alcantarillado, como digo, llegaríamos hasta la península por lo menos, ¿no? Todo eso hay que mantenerlo, y hay tuberías pequeñas
Me refiero a las redes secundarias que llamamos nosotros de distribución, las que van por la acera, pues que suponen pues prácticamente el 90% del parque de tuberías. Tienen una renovación, no voy a decir que constante, pero con bastante frecuencia. Sin embargo, las grandes tuberías son grandes infraestructuras, son trazas complicadas porque muchas van aprovechando caminos, carreteras, autopistas, las cruzan. Hay unas más nuevas y unas más antiguas. Aguas de Telde se dedica a conservarlas, pero Aguas de Telde recibió, digamos, todo este patrimonio de infraestructuras en el año 98, que fue cuando se creó la empresa mixta. Pues hay de todo, y hay una obsolescencia de infraestructuras preocupante. Hay algunas que se han renovado, bien por inversión de la administración. El ayuntamiento hizo un esfuerzo importante en su día y renovó bastantes tuberías e incluso depósitos, o bien el gobierno de Canarias o el Cabildo, siempre hay algún tipo de financiación. La última más importante fue la desaladora de Telde, ¿vale? La segunda desaladora, la que opera actualmente. La primera fue, digamos, una inversión cuando se creó la mixta del uso privado de Canaragua. Pero es cierto que hay infraestructuras que adolecen ya de cierta obsolescencia y que necesitan pues una renovación, no voy a decir que sea urgente, pero sí en el corto o medio plazo. ¿Cómo está la red que me preguntas? Pues hombre, el Estado, si nos fijamos en cuanto al índice de pérdida, pues no es malo, no es nada malo porque tenemos un índice, o sea, perdemos alrededor del 15% del agua que se suministra. ¿Eso es mucho o es poco? Pues es bastante poco. Para los índices, sí, bastante poco. Yo los números lo estaba haciendo mentalmente. Bastante poco. Mucho, un 15%. Porque los rendimientos suelen estar en torno al 75% de eficiencia, es decir, un 25% de pérdida. Date cuenta que luego de esas pérdidas hay un porcentaje que está en torno al 8 al 10%, que lo vas a tener sí o sí que está en los contadores. Es decir, los contadores tienen una tolerancia, no son exactos. Bueno, pues esa tolerancia sumada a todo el parque de contadores, en el caso de Telde son 45.000, no llega a 45.000 contadores, pues suman entre un 8 y un 10% de pérdidas, por decir, agua no registrada. Bueno, que se haya perdido, pero no se ha registrado. Y como siempre digo, todo lo que no se mide no se puede mejorar. Y luego es verdad que hay otro índice que es de pérdida, es de la red de pérdida. En Telde tenemos un problema que no es único de Telde, también se da. Sé que se dan Las Palmas porque lo he visto en prensa y hay reportajes al efecto, sobre todo cuando el boom de la construcción, que Telde sufrió también un desarrollo, una expansión urbanística importante a principios de siglo, en 2002, 2004, se hicieron muchísimas urbanizaciones, claro, urbanizaciones que van aparejadas de infraestructuras, eléctrica, telefónica, alcantarillado y agua. Pues en esa época estaba en boga un material que es el polietileno, y es el que está dando problemas. Da problemas en Telde, da problemas en Las Palmas. De hecho, el 99%, hablo por no decir del 100%, de las averías que tenemos en Telde son de ese material instalado en esa época. No la anterior, tuberías antiguas de hierro galvanizado, incluso fibrocemento, no suelen tener averías. A partir del año 2008-2009 empezamos a colocar, tanto en Telde como el resto de operadores, PVC, la típica tubería sur que se ve por ahí. Apenas tenemos averías en ese tipo de tubería, pero en la otra, en lo que decimos la manguera, eso es uno de los cánceres que tenemos en Telde, como digo, en Las Palmas, que obliga a tener 400 y pico averías al mes, que es muchísimo, pero muchísimo. Yo me comparo con otros operadores, y compartimos datos y es el índice más elevado con diferencia, averías por kilómetro de tubería. Le pasa lo mismo, como digo, en Las Palmas, y más sale mucho en prensa, y digo, bueno, por lo menos mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero es uno de los principales problemas. Yo creo que esa situación se siente identificada en las personas, no están viendo que viven en comunidades, porque incluso los propios seguros le dicen, o cambia la red, o ya nosotros no venimos más a reparar ya este tema, ni vamos a contratar más seguros. Bueno, como anécdota, el déficit es enorme. Yo lo he vivido en primera persona, o sea, yo tuve una avería en casa. No la encontraba por ningún lado, al final tuve que cambiar las tuberías y era manguera, era polietileno, y tuve que pagar un pico. Es increíble, ¿eh? Pero bueno, es la situación que estamos viviendo y estamos padeciendo todavía muchos vecinos y vecinas. Digamos, cada vez quedan menos, es verdad, porque nosotros solemos renovar al año en torno a 10-15 kilómetros de tubería, 10-15 frente a los
600 que te decía antes, ¿no? Por eso decía que la obsolescencia cada vez se va agrandando, ¿no? Pero bueno, tenemos un poder inversor, no voy a decir limitado, pero bueno, no podemos, digamos, hacernos cargo de todas las infraestructuras del municipio. Por parte de la empresa de Aguas de Telde, ¿supervisa aquellas inversiones que se hacen a través de inversiones privadas en urbanizaciones y demás? Sí. Es decir, oye, vamos a ver, nosotros vamos a llegar aquí, pero este material no nos puede poner. Sí. Estas medidas no se puede hacer porque sabemos todo lo que conlleva. ¿Son ustedes los que asesoran y supervisan a la hora de poder? Sí, vamos a ver, sobre todo, como digo, en el boom urbanístico que sufrió Telde, pues nos llegaban todos los planes parciales y eso lleva, digamos, a urbanismo, y luego urbanismo lo deriva a cada servicio, ¿no? El servicio de alumbrado, el servicio de carreras, de vías y obras, el servicio de agua. Comprobábamos los proyectos, estaban adaptados a norma, a veces proponíamos algún cambio por temas de material o por temas de diámetro, y luego se supervisaban las obras, y luego para recepcionar esas obras pues tenían que pasar un visto bueno de cada servicio. Y hombre, en aquel momento no había ningún problema con el polietileno, la verdad. Pero bueno, más adelante se vio que efectivamente era problemático. Digo, a veces vemos cuando intentamos, ¿no? Y seguro que lo han visto, cuando esas empresas hacen esas edificaciones y demás, reducir costes a veces conlleva a no tener un futuro, ¿no? Y lo hemos vivido en todo, en la red eléctrica o en abastecimiento de agua, cuando decimos, o en este caso, la red de depuración y demás, alcantarillado. Decimos, oye, mire, es que aquí usted va a edificar una vivienda donde va a haber 50 pisos y no le puede poner un tubito de juguete, afortunadamente, ¿no? Está todo bastante, quiere reducir costes. Está todo bastante normalizado. Telde también tiene sus propias normas en cuanto a instalaciones, la verdad es que son bastante rigurosas, y en ese sentido no hay problema. Luego está evidentemente la ejecución de obra, ¿no? de cada uno, pero bueno, normalmente se hacen inspecciones, se hacen pruebas de carga, se comprueba la estanqueidad de las tuberías, se da las tuberías de alcantarillado, se les pasa la cámara, el robot cámara. ¿Tiene un robot cámara? Sí, tenemos un robot cámara, y entonces la inspección de las tuberías es una cámara con ruedas, un robot, una cámara con ruedas, guiada a distancia, y vas comprobando pues cómo está la tubería, lo que es la rigidez estructural de la tubería. Y es bastante útil para encontrar grandes fallas, y hombre, si vemos que algo no está bien, pues nos pasa el informe, se habla. Intentamos siempre hacer esas inspecciones antes de que tapen, ¿no? Si hay que corregir algo, pues no es necesario volver a abrir, volver a generar inconvenientes en la ejecución de la obra, pero hay bastante coordinación con los servicios. Y como digo, ya, no sé si por suerte o por desgracia, ya las situaciones son muy escasas. Antes era el pan de cada día. Yo usted olvidé la mención del trabajo, el teletrabajo, la red digital. Ahora nos menciona el robot con cámara. Actualmente, ¿en qué situación se encuentra la empresa Aguas de Telde? Y lo hemos venido con este COVID, lo que nos han marcado es que las nuevas tecnologías tienen que avanzar y ha venido para quedarse. Sí. Actualmente, ¿en qué situación se encuentra con esa expansión, podemos decir, de nuevas tecnologías, inversiones en tecnología en la empresa Aguas de Telde? Bueno, yo creo que Aguas de Telde inició el siglo XXI y siendo tecnológica, ¿no? Lo digo porque la antigua desaladora se inauguró en el año 2000, a principios del año 2000, y ya tiene una tecnología que ya, no digo que sea revolucionaria en aquella época, pero ya marcaba el cambio en lo que es la tecnología de desalación. Antiguamente, estoy hablando de los años 80, incluso 90, las desaladoras eran muy convencionales en el sentido de que el proceso era: cojo agua de mar, la caliento mucho para generar vapor. Cuando genere el vapor, lo que es la sal se va a quedar como residuo, y ese vapor ya sin sal lo vuelvo a condensar y genero agua. Bueno, ese era un proceso de desalación muy, vamos a decir, muy rústico, y que generaba un altísimo coste energético. Me refiero a coste energético no de dinero, me refiero a coste de consumo energético, y además con una huella de carbono importantísima. Por eso se hacían esas centrales, esas desaladoras al lado de las centrales térmicas. Por eso la desaladora de Las Palmas, la primera, Las Palmas 1, está ubicada
en La Laja, en Piedra Santa, porque aprovechaba el calor que generaba la central térmica para, digamos, reducir esa huella de carbono. Era una unión lógica, lo que se llamaba antes el binomio agua-electricidad. Fíjate tú qué discordancia, ¿no? Electricidad y agua, vamos al baño, bueno, pues en los procesos tenía todo el sentido del mundo, de hecho. Pero luego la tecnología fue mejorando y se empezaron a desarrollar tecnologías de membranas, lo que es la ósmosis inversa, que se desarrolló pues en los años 90 y es la que impera, o sea, es la que se ha comido el mercado de las tecnologías de desalación. Bueno, pues de las primeras desaladoras que había en Gran Canaria, por lo menos, con ósmosis fue la de Telde. Entonces ya digamos que Agua Telde ya partía de ese nivel de desarrollo. Además, desde muy temprano se empezaron a telecontrolar los procesos. ¿Qué significa eso? Pues a sensorizar los procesos y poder actuar sobre ellos a distancia, lo que llamamos telemando y telecontrol. Empezamos con pequeños sensores, con algunos contadores de salida de depósito para ver cuánto agua estaba entrando, un sensor que nos avisaba cuando el agua llegaba hasta el techo del depósito para poder cerrar. Eso antes lo hacía un operador que iba por todos los depósitos por la noche, iba a comprobar los niveles y si veía que estaba subiendo mucho, pues cerraba la llave, ¿no? Bueno, pues eso con el telecontrol, insisto, hace muchos años se viene haciendo. Bueno, pues ese desarrollo es tal que prácticamente toda la red de Telde está sectorizada y sensorizada. No solamente la red, los depósitos, las estaciones de bombeo, las bombas, arrancan cuando queda poco agua, arranca el bombeo, cuando hay una hora que es una hora punta, una hora de mucho consumo, de una tarifa muy alta, cuando hay un problema, y hecho es tal cual, es que yo en el móvil tengo digamos esa herramienta y si quisiera pues podría abrirse una llave o podría a lo mejor dejar atar sin agua, porque las llaves se cierran y abren a distancia. Claro, eso tiene detrás un desarrollo propio, de programación sobre todo, de mucha inversión en sensorización, en redes, sobre todo aquellas infraestructuras que son más críticas, no desde el punto de vista, como decía antes, del Ministerio del Interior, sino críticas para el servicio, tienen redundancias en los sistemas, por si cae uno tengamos otro de alternativa o de repuesto, vía 4G, vía radio, vía WiMAX. Hay un montón de tecnologías que yo la verdad es que no las controlo, porque no soy ingeniero de telecomunicaciones y me cuesta bastante, pero hay un desarrollo importante y si pudiésemos ver el centro de control de Agua de Telde, pues, que prácticamente tenemos datos al instante de cualquier cliente o de cualquier parte de la red. Por lo cual las tecnologías van avanzando y con ellas ustedes van paso por delante. Tenemos un alto grado de digitalización, es verdad. Eso también nos ha permitido ser más eficientes en, por ejemplo, en la previsión de fugas. O sea, cuando hay una fuga, para que se hagan una idea, lo normal antes es que tuviésemos a alguien por la noche con la campana, lo habremos visto, ¿no? Eso se sigue usando, pero no a diario como se hacía antes. Ahora tenemos un sensor, hay un contador, a lo mejor que da agua a 6, 8 calles o un barrio, y por la noche, que es cuando no suele haber consumo, pues a lo mejor el consumo normal de esa zona es de 1 litro. Pues si hay 2 litros, automáticamente se genera una alarma que va a la persona que está de guardia, ve que hay un problema, cierra por la noche y a las 7 de la mañana ya está el operario de buscafuga y el fontanero localizando y reparando. Pero eso nos ha hecho llegar a estos niveles, como estamos hablando, de eficiencia en las redes. También nos hace ver las pautas de consumo. Eso fue muy importante, muy importante con el COVID, como decía antes. En la época del confinamiento todos los patrones de consumo variaron, con lo cual digamos que nuestras pautas de bombeo hubieron que adaptarlas a los consumos reales de la gente. Por ejemplo, los consumos de la zona baja, del Goro, del aeropuerto, toda esa zona, bajaron de manera brutal, con lo cual había momentos que si seguíamos dando agua como lo hacíamos normalmente, los depósitos rebosaban, y en la parte digamos más residencial del casco o de la costa era todo lo contrario, con lo cual hubo que bombear más agua hacia un lado y dejarlo bombear para otro. Eso te das cuenta porque observas y te adelantas
y te adelantas a la situación, ¿no? Y eso te lo permite, pues, esa digitalización. Estamos hablando de un mundo como es el agua, fíjese. Sí. Don Luis, nos vamos a ir unos minutos de publicidad. A la vuelta seguimos con todos ustedes, conociendo un poco más este mundo. La verdad que nos está dejando en una situación con las tecnologías y la inversión que ha hecho Agua de Telde de ciencia ficción. Parece que estamos en estas películas que vemos de futuro. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, aquí en Canal 4 TV, en Los Profesionales de Canal 4.